Sea el Señor. Estamos en este momento, en este lugar, para predicar el Evangelio de salvación, para decirle que Cristo sana, salva, que Cristo restaura las vidas, para decirle que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo está la salvación y la vida eterna. Querida persona, la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo hombre, aquel que vino hace más de 2000 años atrás para pagar aquella deuda que el hombre, la humanidad, tenía para con Dios. El hombre estaba en una forma de condenación por causa del pecado, pero sin embargo Jesucristo, Él vino a pagar aquella deuda. ¿Qué significa eso? Que Jesús nos justificó por medio de ese sacrificio que hizo en el madero de la cruz. Y por eso que la palabra de Dios dice que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Por su llaga nosotros hemos sido curados. Por aquellas heridas que Jesucristo sufrió, Él pagó todas nuestras deudas. Por eso que la palabra de Dios dice que hoy nadie nos puede juzgar o condenar por lo que nosotros hagamos, porque dice que Jesús, cuando estuvo en la cruz, Él clavó todas las actas y decretos que estaban en nuestra contra. Por eso que el Señor vino a darnos aquella libertad y a romper las cadenas que nos ataban, y que aquellas cadenas nos tenían atados al pecado, nos tenían atados a seguir un camino que no era el correcto que Dios nos da para que nosotros podamos ir al Padre. Y ese camino no es cualquier camino. Por eso que la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de perdición. Jesús dice en el libro de Juan 14:6, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. El único camino correcto para ir a Dios el Padre es por medio de Jesús. Por eso, querida persona que pueda oír esta palabra, esta no es palabra de nosotros, solamente somos instrumentos para poder anunciar el mensaje divino, para poder decirle que hoy es el tiempo de salvación. Dice el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Jesús está hablando a su vida, y un día la muerte le tocará a usted, así como nos tiene que tocar a cada uno de nosotros. Y cuando llegue ese día, dice la palabra de Dios que está dispuesto a que el hombre muera, pero luego viene un juicio, aquel juicio que usted podría evitar. Por eso que la palabra de Dios nos dice claramente que Dios, el deseo en lo profundo de su corazón es que ninguna persona se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan a recibir y poner la fe en el único que puede salvar nuestras almas de aquel camino donde nosotros nos dirigíamos. Por eso que hoy en día muchas personas, quizás usted puede estar vivo en este lugar, pero sin embargo si usted está sin Dios, es una persona muerta. Por eso que cuando Jesús vino a la tierra, Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Pero Él no se refirió a esta vida terrenal, sino que una vida después de la muerte, una vida eterna junto a Él. Quizá ahora usted no le toma la importancia a su alma, querida persona, pero déjeme decirle que hay muchísimos testimonios fuera de la palabra de Dios, fuera de la Biblia, donde muchas personas han vivido experiencias de muerte y han vuelto a la vida y manifiestan haber vivido tantas cosas sorprendentes. A muchas personas declaran aún que han ido al cielo y al infierno. Muchas personas declaran haber visto tantas cosas, pero déjeme decirle que la palabra de Dios dice que cuando usted y yo morimos, nosotros vamos a un lugar. En el capítulo de Mateo 7:13
Dios nos habla de que hay dos puertas. Dice que hay una puerta que es amplia y espaciosa, por el cual muchos entran por ella. Y esa es la puerta de pecado. Esa es la puerta donde la gran mayoría de la humanidad que no quiere oír el mensaje divino, que hace oído sordo al mandato de Dios, van por ese camino, por esa puerta. Pero sin embargo también Mateo 13 dice que hay una puerta que es angosta y que son pocos los que transitan por ella. Por eso que la misericordia de Dios no es solamente en el tiempo de la gracia, en el tiempo de Jesús, sino que la misericordia de Dios viene desde muy antiguo. Aún en el capítulo 55 de Isaías habla de las misericordias gratuitas para todos. Dice: venid a mí todos los sedientos, comienza el profeta hablando en el capítulo 55. Es un mensaje llamado a los que tienen sed, a los que tienen hambre de Dios. Y por eso que el Señor ha puesto en cada corazón, en cada hombre, en cada mujer, esa necesidad de adorar, de buscar al Dios verdadero. Pero sin embargo, muchas veces nosotros apartamos la vista del autor de la fe. Y por eso que nuestra honra, nuestra adoración muchas veces son equivocadas. Y por eso que hoy en día queremos nosotros darle este mensaje. No importa la religión que usted tenga, pero si usted toma una Biblia y comienza a leerla, usted se dará cuenta del gran amor de Dios hacia la humanidad. Se dará cuenta de que Dios no formó las religiones, sino que Él quiere una relación entre Dios y los hombres. Dios dio el primer paso al mandar a su Hijo Jesucristo a esta tierra. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Dios, porque antes éramos enemigos de Dios. Por eso que la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús, Él vino a ser ese mediador. Él vino a ser el que nos une al Padre. Él vino a ser el puente para que nosotros podamos transitar por medio de Él y un día estar ante la presencia de Dios el Padre. Querida persona, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, envía a su propio Hijo hace más de 2000 años para que usted y yo podamos tener la entrada a este reino celestial, para que usted y yo podamos tener esta salvación. Quizás usted no entiende de qué salvación, quizás usted puede transitar por este lugar y usted piensa que va con vida, pero déjeme decirle que la palabra de Dios dice que nosotros somos tripartitos, dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y dice que este cuerpo un día tendrá que volver al polvo, porque del polvo fuimos tomados y al polvo tendremos que volver. Pero sin embargo, este espíritu que nosotros tenemos, nuestra alma, tiene que dirigirse a un lugar. Los que han sido obedientes, los que han recibido por fe a Jesucristo, irán a ese lugar, a esas moradas celestiales que Dios tiene preparado. Pero sin embargo, aquellos que hoy hacen oído sordo, que muchas veces desobedecen la palabra de Dios, tendrán que ir a ese lugar de tormento. Pero la buena noticia es que usted tiene tiempo aún hasta el momento último de su vida para que usted pueda, así como nosotros, arrepentirnos. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores y todos necesitamos arrepentirnos. Aun cuando nosotros podamos predicar la palabra de Dios, seguimos siendo pecadores, pero la diferencia está en que tenemos un Salvador que es nuestro abogado, es quien nos defiende y quien está esperando que nosotros cada día, cada tarde, cada noche podamos ir ante Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados ante Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Jesús
nos ama. Y nos ama de tal manera que dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Querida persona, si usted cree en Jesucristo, tenga la seguridad que Jesús le dará la salvación de su alma. Así como aquella persona que había sido un malhechor, aquella persona que había cometido quizás cuantos crímenes, pero estaba crucificado al lado de Jesús, él no necesitó ir a una iglesia, él no necesitó ser un religioso, pero sin embargo, hay algo importante en la palabra de Dios. Dios dice que un corazón contrito y humillado jamás lo despreciará. Por eso que usted y yo tenemos esa oportunidad de poder reconocernos como pecadores y reconocer que hay un Salvador que se llama Jesús de Nazaret. Aquel Jesús que si usted abre su corazón y usted lo deja ingresar a su vida, Él entrará y hará morada en usted. Por eso que dice la palabra de Dios que cada persona que recibe a Cristo en su corazón pasa a ser el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Dios es amor y Dios no quiere que ninguna persona se pierda, pero también Dios es fuego consumidor. En los tiempos antiguos Dios mandó su ira hacia muchos pueblos y los consumió porque la maldad era grande. Dice que en los tiempos de Noé la gente comía, bebía, se casaba y hacía muchas cosas como hoy. Y el arca estaba siendo terminada por aquel siervo de Dios llamado Noé. Y estaba prometido de que todas las personas que entraran al arca se iban a salvar de aquel juicio, de aquella ira de Dios que iba a mandar sobre la tierra, una inundación. Pero sin embargo, Noé terminó la construcción del arca ordenado por Dios. Durante esos 120 años, él construía el arca, pero también le anunciaba a la gente de aquel castigo que se venía. Y que si esas personas entraban a aquella arca, se iban a salvar de la ira de Dios. Hoy esa arca se llama Jesucristo. Amén. Hoy esa arca se llama Jesús. Si usted viene a Jesús, usted entrará a Él y usted será salvo de aquel juicio que se viene a la tierra. Hoy está abierta aquella puerta. En los tiempos de Noé, cuando la gente no quiso ir y se burlaba y hacían oídos sordos del mensaje divino, un día Dios cerró aquella puerta del arca. Noé, a pesar de los gritos de la gente, que después volvieron arrepentidos, diciendo, ábrenos, Noé no podía hacer nada, porque aquella puerta fue cerrada por Dios. Por eso que, querida persona, queremos darle este mensaje. Hoy es el tiempo de salvación. El día de mañana, usted y yo no lo conocemos. Quizás mañana podría ser tarde. Quizás mañana usted no esté con vida. Por eso que debes aprovechar este momento para ser salvo. Este momento para recibir a Jesucristo. El arca es Jesús. Y todo aquel que entre a Él, todo aquel que reciba a Jesucristo, será salvo. Pero un día Jesús vendrá por los suyos. Y usted podría ser uno que se vaya con Jesucristo. Por eso que es importante que nosotros podamos ser hijos de Dios. Amén. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Querida persona, para que usted y yo seamos hijos de Dios, tenemos que recibir y creer
no en cualquier cosa, no en cualquier hombre, no en cualquier imagen, solamente en Jesús. Creer en Jesús. Él es el autor de la fe. Él es el Salvador. El Padre, cuando Jesús estaba bautizando, clamó y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Por eso que su palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación es solamente por Jesús. Le hacemos el llamado, querida persona, para que usted pueda volverse a Dios y pueda ser como el salmista cuando dice y clama: alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Clame a Jehová, clame a Jesús y Él le responderá. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Querida persona, hoy es el tiempo de salvación. Si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, y si usted quiere recibirlo, puede acercarse a este lugar y podemos ayudarle con una oración. Pero si usted sabe orar, usted puede dirigirse a Dios por medio de Jesús y pedirle que lo reciba como su Señor y Salvador, que lo reciba y que perdone sus pecados. Jesús hoy está en medio de nosotros. En su palabra Él dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. Quizás usted piense que le falta fe. Déjeme decirle que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Amén. Si usted oye, si usted escucha la palabra de Dios, si usted escucha el mensaje divino, su fe comenzará a incrementarse, su fe comenzará a crecer, porque Dios, Él nos da la fe. Unos discípulos de Jesús le preguntaron un día y le decían a Jesús que le aumentara la fe. Y Jesús le dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, podían decirle a un monte que se trasladase de uno a otro lugar. Por eso, querida persona, si su fe, aunque usted sea poca, pero si usted escucha la palabra de Dios, si usted la lee, si usted busca un lugar donde pueda ser enseñado, usted seguirá creciendo en las cosas de Dios. Por eso que es necesario escudriñar las Escrituras, porque estamos en tiempos peligrosos, en tiempos donde hay muchas religiones, pero no todas predican a Jesucristo. Hay muchos lugares donde aún los pastores no huelen a oveja. Muchos de esos pastores huelen más a lana que a oveja, que muchas veces se hacen comercio de la religión. Pero déjeme decirle que hay remanentes que Dios ha guardado para anunciar el verdadero evangelio de salvación. Amén. Y ese verdadero evangelio lo dice aún en Efesios 2:8, que la salvación es gratuita. Isaías también lo dice en el capítulo 55, las misericordias gratuitas para todos. Dice en el libro de Efesios que la salvación es por gracia, no es por obra para que nadie se gloríe. Imagínese usted si nosotros pudiéramos ser salvos por obra. Muchos de los millonarios podrían ser salvos en forma automática, porque muchos de ellos hacen bastantes obras a la comunidad. Pero sin embargo, a Dios le ha placido de que la salvación no sea por obra, sino que es un regalo de Dios. La salvación no la podemos ganar. La salvación es gratuita. La salvación la pagó un hombre que fue hombre, pero también que fue Dios. Y ese se llama Jesús. Amén. Él pagó nuestra salvación. Él nos justificó. Y cuando Él nos justificó, Él también nos santifica y también dice que nos glorifica. Y ese es el plan de la salvación de Dios, de que el hombre pueda acercarse a Dios por medio de este mediador llamado Jesús. Usted y yo
no podemos ir a Dios directamente al Padre, sino por medio de Jesús. Por eso que Dios le ha placido poner un intercesor, poner un mediador, y ese mediador se llama Jesús. Por eso que Jesús, cuando enseñó a orar, enseñó diciendo que debíamos decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestras oraciones van dirigidas a nuestro Padre, pero en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús le declaramos hoy que Jesucristo vive, que Jesucristo está en este lugar y que Jesucristo quiere morar en su corazón. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y estaremos unos momentos más en este lugar. Y si usted quiere acercarse para recibir a Jesucristo en su corazón por medio de una oración, lo estaremos esperando. Que Dios le bendiga.